En esta primera diapositiva nos vamos a preguntar, ok, ¿qué es la creatividad? La creatividad es un impulso por sobrevivir. ¿Qué es lo que entienden ustedes por la creatividad? Nadie se ha preguntado nunca qué es la creatividad. Sacar ideas, ok, eso es parte de la creatividad. ¿Qué más? Crear algún proyecto. Crear algún proyecto, ¿qué más se les ocurre? Ok. Perdón, no oí. ¿Qué? Tener visiones para un futuro, para un proyecto, algún negocio. Eso es parte de la creatividad. Recuerden que la creatividad con el emprender no quiere decir que a fuerzas hagas un negocio, ¿eh? Tú tienes que elegir, ahorita van a ver en otra diapositiva, en qué vas a emprender en tu vida. No nada más se emprende para un negocio, eso es importante que lo tengamos claro. Esta conferencia no es de negocios, no trata de eso. Ok, ¿qué es la creatividad? La creatividad es un impulso por sobrevivir. ¿Por qué digo que es un impulso por sobrevivir? Porque necesitas ser creativo para adaptarte al medio. Es una respuesta del cerebro reptil para adaptarte al medio. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos ojalá se vea. ¿Se ve mi dibujito? Ok. Tenemos la neocorteza que está arriba, donde están las inteligencias finas, el lóbulo frontal, prefrontal, el cerebro reptil, el cerebro mamífero, el cuerpo calloso que une a los dos cerebros. Bueno, en el cerebro reptil, recuerden que solo tenemos dos opciones: huir o atacar. ¿Me explico? Estas dos opciones te dicen si vas hacia adelante o hacia atrás, nada más. Con estas dos opciones hemos sobrevivido más de 140 millones de años según la ciencia. Según yo son 140,000 millones de años, pero es otro tema que luego lo podemos ver en Amonet. Entonces, huir o atacar es un impulso de adaptación al medio. Es un impulso que nos ha ayudado a sobrevivir cuando éramos presas. ¿Y cuándo fuimos presas? Bueno, en algún momento los leones, las panteras, lo hablamos en el curso en la conferencia gratuita de sexualidad en la pareja, ¿recuerdan? Nosotros éramos presas en alguna época, y éramos presas porque mientras teníamos sexo para procrear, los animales olían cuando teníamos sexo y se acercaban a comernos, porque la mujer, que tiene un cerebro diferente al del hombre, totalmente se va en un viaje psicodélico de hormonas, y el hombre tiene que estar alerta mientras tiene relaciones sexuales. Entonces todo esto nos ha ayudado a adaptarnos al medio y sobrevivir como especie. Entonces la creatividad nos ha ayudado a sobrevivir. Sí, es un impulso para sobrevivir, sí. Todo lo que hemos generado muchas veces se dio por impulso. Ok, la creatividad hay que cultivarla, es el segundo tópico. ¿A qué se refiere con que hay que cultivarla? ¿A qué le suena eso? La creatividad hay que cultivarla en el sentido en el que tú naces en un medio creativo, naces en una familia que es creativa para vender cosas, una familia de vendedores, una familia de negociantes, una familia de artistas, todo eso es algo que se va cultivando. Luego, todos la traemos dentro, sí, como impulso para sobrevivir, sí la traemos dentro todos. No se enseña si no se aprende, tiene que ver con lo que acabo de decir. Si tú naces en una familia de comerciantes, aprendes muchas cosas que intencionalmente no te enseñan, y al final terminas vendiendo. Si naces en una familia de artistas, terminas tocando en Bellas Artes o haciendo una película sin que te hayan enseñado todo. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que hablamos de esto en muchas conferencias anteriores, la transferencia, la manera en la que los niños aprenden de lo que el papá hace o es. Ahí estás aprendiendo sin que te enseñen. La manera en la que tú ves que tus padres sobrevivieron es la manera en la que tú vas a sobrevivir. ¿Sí me explicó? Ok. Todos la traemos dentro, es creer en lo imposible. ¿Recuerdan el lema de Transcendence? Hacer lo imposible para lograr lo imposible. Bueno, de eso se trata. Si tú eres el primero en no creer que lo que se opone a tu deseo lo puedes lograr, eres el primero en meterte el pie para lograr emprender. Emprender en cualquier cosa que quieras emprender en la vida. Adelgazar, tener novia, tener una familia, comprarte una casa, tener un auto nuevo, poner una empresa, dejar el alcohol, dejar las drogas, cualquier cosa en la que quieras
emprender. ¿Y qué es emprender? Poner energía vital del hombre, organizar toda una estructura de logros para que tu energía vital llegue a una meta final. Eso es emprender. Cuando la gente hace una empresa, es una organización que tiene recursos diferentes que se unen para llegar a una meta. Eso significa una empresa. Ok. Hacer lo imposible para lograr lo imposible, bueno, es lo que hacemos en Transcendence. Si tú necesitas, recuerden que Transcendence es el método T, por eso es Transcendence, se llama terapia transformacional. No sé si ya lo sabían, me estoy enterando hasta ahorita que hay mucha gente que no lo sabe, pero eso es lo que yo doy. ¿Tiene mucho que ver con la psicología humanista? Sí. ¿Tiene mucho que ver con el misticismo? ¿Tiene mucho que ver con el psicoanálisis? ¿Tiene mucho que ver con lo que sea que haga que la persona salga de ahí? Que haga que mi paciente anoréxica no se muera, no se suicide, no se cuelgue de un techo. Que haga que mi paciente que tiene neurosis no termine solo y sin nada por no tolerar a la gente. Yo voy a hacer lo que sea. Es hacer lo imposible para lograr lo imposible. Piensen, ¿cuántas veces han hecho lo imposible para lograr lo imposible? Levante la manita, ¿cuántas de aquí tienen hijos? ¿Y cuántas de aquí, de las que levantaron la manita, están dispuestas a hacer lo imposible por sus hijos? Todas. Porque eso es lo que hace que una madre sea tan importante. Ahora sí piensen, ¿a cuántas de ustedes se les enfermó el niñito cuando estaba chiquito, el bebé? Se pusieron a llorar, se desesperaron, pensaron que se les iba a morir, tuvieron que salir corriendo a las 2 de la mañana al hospital. Así son los bebés, ¿no? Y eso es hacer lo imposible para lograr lo imposible. Las mamás son las primeras preparacionistas del mundo. ¿Qué son los preppers o preparacionistas? Las personas que hacen estas mochilas, estos refugios antinucleares, anticatástrofes, ¿sí me explico? Si quieren, entren a mi canal de Amonet porque voy a subir un video de mi mochila preparacionista. Yo soy preparacionista desde hace 20 años casi y tengo una mochila del ejército para eso. Tengo dos, una de 3 meses y una de 72 horas. Entonces, eso lo aprendieron los militares de las mamás. ¿Qué traen las mamás en la bolsa? A ver, Luisa, ¿qué traes en la bolsa? O mochila, lo que traigas. Depende. Si sales con tu bebé, ¿qué traes? Toallitas, papel, juguetes, agua, llaves, dinero. Y traen un botiquín. Sí, porque las mamás son así, son preparacionistas. Ok, ahí está, hacer lo imposible para lograr lo imposible. ¿Te pusiste a preguntarle a alguien, Luisa, cómo hacer tu bolsa? No, lo hiciste por creatividad. Tú solita dijiste, necesito todo esto. ¿O fuiste con tu mamá a preguntarle, oye, ¿qué pongo en mi bolsa? Ok, bueno. Es cuestionarnos y destruirnos para renacer. Es decir, a veces la creatividad, no digo que siempre, a veces nos hace cuestionarnos cosas de nuestra propia vida, a veces nos hace cambiar nuestra vida por completo. La creatividad a veces hace que nos cambiemos de estado, de país, nos hace hacer muchas cosas. Entonces, es importante que entendamos que a veces nos va mal en la vida o pensamos que nos va mal, porque el destino, fuerzas superiores o nosotros mismos nos salimos de nuestra zona de confort y tenemos que ser creativos para adecuarnos a la nueva realidad. Y esa nueva realidad, ¿qué es lo que trae? Una forma totalmente diferente de ver el mundo. Y a eso se le llama posición existencial.